Buenos días a toda la teleaudiencia de hoy mismo fin de semana. Mire que estoy con don Olvan Valladares, reconocido analista del país. A menos de 48 horas, don Olvan, y en un momento en que la iglesia ha dicho que el juicio del expresidente en Nueva York es la punta del iceberg y que la situación es más profunda en el país. ¿Qué valoraciones hace al respecto de lo que ha dicho la conferencia episcopal? Totalmente de acuerdo. Mire, una operación como las operaciones que se dan en el narcotráfico son operaciones que involucran a una gran cantidad de personas en diferentes países, cada quien haciendo su parte de la operación. En este caso se ha centrado la vista en el expresidente Juan Orlando, pero sencillamente porque es una figura emblemática en el sentido de que es un expresidente de la República, cometió los actos que se supone que los hizo en tiempos durante estaba ejerciendo sus funciones, y por eso es que entonces hemos concentrado. Pero una vez que ese juicio esté terminado, ¿qué es lo que va a pasar? En el país interiormente habrá otra cantidad de personas involucradas que los norteamericanos no perseguirán. Pero la gran pregunta es, ¿y las autoridades hondureñas los van a perseguir o ahí va a terminar el caso? Esto está igualito que el caso de los hospitales móviles. Ahí el chivo expiatorio se llama Marco Antonio Bográn y ahí tiene que haber habido involucrados otra cantidad de personajes porque es una cantidad demasiado grande para que una decisión haya tomado un funcionario de segundo nivel. Ahí tiene que haber habido alguien que pudiera dar órdenes superiores para poder haber hecho lo que se hizo. ¿Viene un efecto dominó, cree usted, después de este juicio? Tengo mis dudas, y tengo mis dudas porque ya sería asunto de la fiscalía, y dependiendo qué tan grandes, si tengan grandotes, y cuánta influencia política pudieran tener los otros más que estuvieran agregados a esa operación ilícita, entonces ahí se va a calmar las aguas. Nos vamos a conformar todos con que hubo alguien que expió las culpas de todos los demás, que es Juan Orlando Hernández, y se va a quedar allá. Pero la verdad es que tiene que haber habido otras personas más porque la operación es demasiado grande y demasiado extensa. Olvan, bueno, la propia iglesia decía que hay que hacer mucho en el país para recuperar la institucionalidad que que se ha debilitado con el narcotráfico y por ende con la corrupción. Entonces, ¿qué hacer? En lo que sucede en Nueva York realmente, si no se hace nada dentro del país, ¿va a cambiar el rumbo del país o hay que hacer algo a lo interno? No, hay que hacer algo. Mire, aquí hemos venido hablando de lucha anticorrupción desde hace muchos años. La verdad es que esta corrupción, tanto el narcotráfico como todas las demás corrupciones dentro de la estructura gubernamental, no son de ahora. Esto no viene de los últimos 12 años. Esto se remonta a 15, 16, 20 años o más todavía. Yo recuerdo que en tiempo de los gobiernos militares también hubo acciones dolosas que nunca fueron en realidad investigadas ni se aplicaron las sanciones del caso. Entonces la iglesia tiene razón en el sentido de que hay que leerle entre líneas lo que la iglesia está diciendo. Está diciendo despierten, hondureños, despierten, y hay que proseguir si se quiere en realidad tener una acción anticorrupción efectiva. Pero si nos vamos a quedar solo con pronunciamientos y nos van a dar otros 50 años más y vamos a seguir hablando de la misma corrupción. Se necesita depurar todos los entes del Estado, las instituciones del Estado, como lo manifestaba Edmundo Orellana también. Es muy difícil, pero no es imposible. Es cuestión de tener la voluntad de dar los primeros pasos para que el proceso de depuración pueda tener esperanzas de que algún día si no lo va a eliminar, lo va a amainar, lo va a reducir. Esa depuración, ¿qué instituciones debe alcanzar, don Omar, a su criterio? Mire, a todas, porque la corrupción no se centra ni en presidencial ni en ninguna de las otras secretarías, es todo el engranaje gubernamental, desde el pequeño corruptor, desde la corrupción del agente de tránsito que acepta una mordida para dejar libre una infracción de tránsito, hasta el funcionario más alto, al último nivel, que acepta grandes donaciones
grandes contribuciones, ya sea para las campañas políticas o sea sencillamente para beneficio personal. A manera de conclusión, este juicio del expresidente en Nueva York, ¿qué realmente puede dejar para Honduras? ¿Cree que hay sectores que están preocupados a lo interno? Mire, ojalá que el juicio del presidente Hernández, si es que al final es declarado culpable o él se declara culpable, nos dejara una lección que corrigiera actitudes. Yo tengo leves esperanzas en que eso pueda ocurrir. En primer lugar, porque la corrupción está tan extendida y hemos sido tan tolerantes como sociedad. Y el gusano de la corrupción política, que es la que más ha afectado este asunto. Porque, mire, la condonación de la corrupción, la impunidad, ha sido responsabilidad de la sociedad. Porque el que es corrupto, si tiene el temor de que lo van a descubrir y que le van a aplicar el peso de la ley, no comete los actos. O le cuesta mucho, o se limita a actos de corrupción de pequeña monta. Pero aquí perdieron los límites. Mire, aquí se habla de actos de corrupción de 40 y pico de millones. Hay una fiscal que sacó 80 millones del Banco Central. Y yo todavía tengo un mal sabor de boca en el sentido de que una institución tan seria, tan noble como ha sido el Banco Central desde su inicio, ¿cómo es posible que sus sistemas puedan ser tan frágiles y tan débiles y tan reprochables que permite que un funcionario X pueda sustraer 80 millones de lempiras de las arcas del Banco Central, cuando ahora la banca, de acuerdo con las modalidades que existen internacionalmente, hasta para sacar $100 o un poquito de dinero les curga hasta los calcetines a uno. Sí, luego permítame que hay una consulta en estudio de Claudia Almendares. Claudia, ¿le escucha, don Olva? Gracias, Mario. Un saludo.